La nieve había estado cayendo sobre Nueva York durante horas, cubriéndolo todo con una capa fría y silenciosa. Las calles estaban medio vacías, los faros cortando la niebla mientras Mateo conducía con cuidado, una mano en el volante y la otra agarrando el borde del asiento. Atrás, Valeria iba acurrucada, sosteniéndose la muñeca cerca del pecho. ¿Todo duele?, preguntó Mateo mirándola por el espejo retrovisor. Ella asintió ligeramente. Sin lágrimas, sin quejidos. Así era Valeria, y honestamente, eso lo asustaba más. 8 años y ya demasiado acostumbrada a sobrellevar el dolor en silencio. Mateo estacionó frente a la clínica de urgencias, cuyas luces blancas y brillantes contrastaban con la suave oscuridad exterior. Salió rápido y corrió hacia ella. Tranquila, dijo, ayudándola a bajar del coche. Ella tomó su mano de inmediato. Siempre lo hacía. Adentro, la clínica olía a antiséptico y agotamiento. Una enfermera en el mostrador apenas levantó la vista. ¿Nombre? Mateo Cárdenas. Mi hija se cayó. Tiene la muñeca. Tome asiento, el médico la llamará. Eso fue todo. Sin calidez, sin urgencia, solo otra noche larga. Mateo asintió y guió a Valeria a una silla en el rincón. La sala de espera estaba casi vacía. Casi. Había un hombre dormido contra la pared. Y luego estaba ella. Mateo no la notó al principio, pero Valeria sí. Estaba sentada al otro lado de la sala, envuelta en un abrigo oscuro, con las manos en el regazo como si no supiera qué más hacer con ellas. Su rostro se veía tranquilo, pero algo en ella no encajaba. Demasiado quieta. Valeria no dejaba de mirarla. Mateo la rozó suavemente. Oye, no mires fijo, pequeña. Pero Valeria no apartó la vista. Papá, susurró. Sí. Esa señora, se ve triste. Mateo siguió su mirada y fue entonces cuando la vio. No había nada obvio. Ni lágrimas, ni temblores, ni un colapso visible. Pero sus ojos parecían haber atravesado algo pesado, algo reciente. Mateo desvió la mirada rápido. No sabemos eso, dijo en voz baja. No supongas cosas. Valeria frunció el ceño, como si no estuviera de acuerdo, pero se quedó callada. Pasaron los minutos. El reloj sonaba más fuerte de lo debido. Mateo seguía revisándole la muñeca, presionando suavemente alrededor. Ella hizo una mueca, pero no retiró la mano. Lo estás haciendo bien, murmuró. Ella se recostó contra él, apoyando la cabeza en su brazo. Y entonces la mujer levantó la vista por un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. No había sonrisa ni curiosidad, solo reconocimiento, como dos personas que admiten en silencio que están cansadas de algo que no pueden explicar. Mateo rompió el contacto primero, pero Valeria no. Valeria se enderezó un poco, su pequeño rostro enfocado de una manera que ya no parecía de niña. Estudió a la mujer con cuidado, como si tratara de entender algo más profundo. Luego se acercó a Mateo. Papá, dudó, y con la voz más suave dijo, papá, quiero que ella sea mi mamá. Mateo se quedó helado. Por un segundo, el mundo se detuvo. Giró lentamente para mirarla. Valeria no sonreía ni bromeaba. Lo decía en serio. Valeria, dijo quedamente, tratando de mantener la calma. No decimos cosas así. Pero ella no lo miró a él. Sus ojos seguían fijos en la mujer. ¿Por qué no?, preguntó suavemente. Mateo abrió la boca, la volvió a cerrar. Porque, la verdad, no tenía respuesta. Habían pasado 3 años desde que la madre de Valeria se fue. 3 años aprendiendo a hacerle el pelo con tutoriales. 3 años de cenas arruinadas, desvelos ayudando con las tareas, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. 3 años siendo ambos padres y sintiendo que nunca era suficiente. Y en todo ese tiempo, Valeria nunca había pedido una mamá, hasta ahora. Mateo volvió a mirar a la mujer. Ella había desviado la mirada otra vez, pero algo en su postura había cambiado, como si lo hubiera sentido o escuchado, o quizás lo entendiera. La sala se sentía diferente ahora. Más quieta, más pesada. Mateo acercó a Valeria suavemente. Centrémonos en tu muñeca. Está bien, murmuró. Pero Valeria no respondió. Solo siguió mirando a la mujer como si ya hubiera tomado una decisión. El silencio tras las palabras de Valeria no se fue. Simplemente se asentó. Mateo intentó actuar normal,
como si nada hubiera pasado, como si su hija no hubiera dicho algo que lo sacudía más de lo que quería admitir. Se ajustó la chaqueta, miró el reloj, golpeteó el pie ligeramente, cualquier cosa para no pensar. Pero Valeria seguía mirándola, y eventualmente la mujer devolvió la mirada. Esta vez duró un poco más. Incómodo, no, intenso, tampoco. Solo lo suficiente para reconocer que algo había pasado entre ellas. Entonces ella se levantó. Mateo se tensó instintivamente. Caminó hacia el dispensador de agua cerca de ellos. Sus pasos eran lentos, controlados, como si se asegurara de no llamar la atención, pero era imposible no notarla ahora. De cerca, se veía aún más cansada. No físicamente. Emocionalmente. Sirvió agua en un vaso de papel, con las manos firmes, pero la mirada ligeramente ausente. Valeria se enderezó. Mateo sintió lo que venía antes de que ocurriera. Hola, dijo Valeria en voz baja. Mateo cerró los ojos medio segundo. Demasiado tarde. La mujer hizo una pausa. Luego se giró. Hola, respondió con suavidad. Su voz era calmada, pero había duda en ella, como si no estuviera acostumbrada a que una conversación empezara así. Mateo hizo un pequeño gesto cortés. Perdón, ella le habla a todo el mundo. Está bien, dijo la mujer. Y por primera vez, apareció el más mínimo esbozo de una sonrisa. No completa, solo suficiente para mostrar que lo decía en serio. Valeria no dudó. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mateo suspiró bajito. Valeria, ya está, no importa, interrumpió la mujer suavemente. Luego miró a Valeria. Me llamo Renata. Valeria repitió el nombre como si lo memorizara. Renata. Luego sonrió. Y fue tan genuina, tan abierta, que tomó a Renata por sorpresa. Te ves triste, dijo Valeria. Mateo intervino de inmediato. Vale, ya es suficiente. Pero Renata negó con la cabeza levemente. No, está bien. Hubo una pausa real. Renata miró el vaso en sus manos, luego de vuelta a Valeria. Creo que sí, un poco, admitió. Valeria inclinó la cabeza. ¿Te pasó algo malo? Mateo se sintió incómodo. Esto se estaba metiendo en algo personal. Demasiado personal. Valeria, no preguntamos eso, dijo más firme. Pero Renata no pareció ofendida. Solo se quedó pensativa. Sí, dijo en voz baja. Algo malo pasó. Eso fue todo. Sin detalles, pero la forma en que lo dijo tenía peso. Valeria pareció entender más de lo que debería. Ah, susurró. Y luego, sin pensarlo demasiado, dijo, está bien. Mi papá también se pone triste a veces. Mateo parpadeó. Valeria, yo estoy bien, dijo rápido, casi a la defensiva. Renata lo miró entonces. De verdad. Lo miró y por un momento hubo algo no dicho entre ellos otra vez. No lástima, ni juicio, solo reconocimiento. ¿Viniste por ella?, preguntó Renata con suavidad. Mateo asintió. Sí, se cayó antes. Renata se agachó un poco hasta el nivel de Valeria. ¿Puedo ver? Valeria extendió la muñeca sin dudar. Renata la examinó con cuidado, con un tacto ligero. Eres valiente, dijo quedamente. Valeria volvió a sonreír. Mateo observó la interacción de cerca. Algo en ella se sentía natural. Demasiado natural. Como si no debiera ser tan fácil. Renata se enderezó de nuevo, retrocediendo lo justo para crear distancia, pero no lo suficiente para desconectarse del todo. El médico seguramente dirá que es un esguince, dijo. Pero lo revisarán. Mateo asintió. Sí, gracias. Otra pausa. Luego Renata miró a Valeria una vez más. ¿Vas a estar bien?, dijo. Valeria no respondió de inmediato. Solo la miró como si no quisiera que se fuera. Y quizá Renata sintió eso también, porque no se marchó enseguida. Se quedó un segundo más de lo necesario. Atrapada en un momento que ninguno de los tres entendía del todo todavía. Renata no regresó a su asiento de inmediato. Se quedó cerca de ellos, como si no estuviera segura de si debía irse o si siquiera quería hacerlo. Mateo lo notó. Y honestamente, le incomodaba. No por ella, sino por lo rápido que las cosas empezaban a sentirse normales.
Demasiado normales. Así que aclaró su garganta ligeramente. ¿Esperas a alguien? Oh. Renata dudó antes de responder. Sí, dijo quedamente. Alguien importante. Esa palabra flotó en el aire. Importante. Mateo asintió, sin presionar más. Sabía mejor que hacer preguntas que la gente no estaba lista para responder. Pero Valeria no. ¿Es tu esposo?, preguntó con inocencia. Mateo casi gime. Valeria. Pero Renata no reaccionó como la mayoría. No se rió ni la corrigió rápido. En cambio, se quedó quieta un segundo. Luego negó con la cabeza. No, dijo suavemente. Ya no. Algo en su voz cambió al decirlo. Mateo lo captó. Esa no era una respuesta simple. Eso era historia. Valeria no entendió del todo, pero lo sintió. Ah. Dijo otra vez, más bajo esta vez. La sala cayó en otro silencio, pero este se sintió más pesado. Renata se sentó lentamente en la silla frente a ellos, en lugar de volver a su sitio original. No demasiado cerca, solo lo suficiente para continuar la conversación sin que fuera obvio. Mateo lo notó, pero no la detuvo. ¿Ustedes dos vienen seguido aquí?, preguntó Renata, un pequeño intento de conversación normal. Mateo negó con la cabeza. No, primera vez. Ojalá la última. Valeria sonrió un poco. Yo me caigo a veces, añadió casualmente. Pero no así. Renata soltó un suspiro suave que casi pareció una risa callada. Sí, esta se veía seria. Mateo se recostó ligeramente, observándolas hablar. Había algo en la forma en que Renata hablaba con Valeria. Amable, paciente, como si no lo forzara, como si supiera cómo tratar a una niña sin menospreciarla. Lo descolocó. ¿Tienes hijos?, preguntó Valeria de repente. Mateo miró a Renata, esperando otra vacilación. Y llegó, pero diferente esta vez. Los dedos de Renata se tensaron ligeramente alrededor del vaso de papel que aún sostenía. Por un momento, no respondió. Y en ese momento, algo rompió su calma. Solo una grieta. No, dijo finalmente. Luego, tras una pausa, se suponía que iba a tenerlos. Mateo sintió eso. Cayó pesado. Incluso Valeria se quedó callada. No preguntó nada más. No hizo falta. De algún modo, entendió lo suficiente. Renata miró hacia otro lado, sus ojos se dirigieron al suelo como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Mateo se movió incómodo. Lo siento mucho, dijo en voz baja y genuina. Renata negó con la cabeza rápido. No tienes por qué. Pero su voz ya no era firme. Respiró hondo, tratando de recomponerse. No quería. Se detuvo, luego hizo un gesto leve de desdén. Está bien. Pero no lo estaba. Cualquiera podía verlo. Valeria extendió lentamente su mano sana y tiró de la manga de Mateo. Él se inclinó un poco. Sí. Susurró ella, pero no tan bajo. Papá, está más triste que antes. Mateo exhaló despacio. Sí, lo está. Y ahora ya no podía ignorarlo tampoco. Mateo no supo qué decir después de eso. Hay momentos en que las palabras simplemente se sienten mal, como si cualquier cosa que digas pudiera sonar falsa o empeorar las cosas. Así que se quedó callado. Renata lo agradeció. Se notaba. No lo miró, pero sus hombros se relajaron un poco, como si estuviera agradecida de que no intentara arreglar algo que no tenía arreglo. Valeria, sin embargo, no había terminado. ¿Ibas a tener un bebé?, preguntó suavemente. Mateo cerró los ojos brevemente. Valeria. Pero esta vez ni siquiera él terminó la frase, porque Renata sintió. Sí, dijo. Sin dudar ahora. Sin esconderse. Solo la verdad. Por un tiempo, pensé que... Su voz era calmada, pero había algo debajo. Algo frágil. La expresión de Valeria cambió. Ni confusión ni curiosidad, solo tristeza. El tipo de tristeza que aparece cuando un niño empieza a entender que el mundo no siempre es justo. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria. Mateo miró a Renata rápidamente. No tienes que responder. Renata miró al suelo por un segundo. Luego soltó un suspiro silencioso. No, está bien. No lo decía por Mateo.
Lo decía por ella misma. Perdí al bebé, dijo. Simple, directo, pesado. Las palabras quedaron ahí entre ellos. Sin drama, sin derrumbe. Pero de algún modo eso hizo que golpeara más fuerte. El agarre de Valeria se tensó en el brazo de Mateo. Oh. Eso fue todo. Y de algún modo fue suficiente. Renata sintió ligeramente, como si esperara esa reacción. Fue hace unos meses, añadió casi como si necesitara explicarlo. Todo estaba bien hasta que dejó de estarlo. Mateo sintió algo moverse en su pecho. No conocía a esta mujer, pero conocía ese tipo de frase, la que corta una historia. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Esta vez Renata no lo rechazó. Solo asintió. Yo también. Siguió otro silencio, pero no fue incómodo. Fue compartido. 3 personas sentadas en el mismo espacio, cargando diferentes tipos de dolor, pero de algún modo entendiéndose sin necesidad de explicarlo todo. Entonces Valeria hizo algo inesperado. Se deslizó suavemente de su silla y caminó hacia Renata. Mateo se tensó de inmediato. Valeria. Pero Renata no se echó atrás. Solo la observó con cuidado. Valeria se detuvo justo frente a ella y luego la abrazó. No fue dramático. Ni siquiera fue fuerte. Solo un abrazo pequeño y silencioso, como si fuera lo más normal del mundo. Renata se quedó paralizada. Sus manos no se movieron al principio, como si no supiera qué hacer con algo tan puro. Luego, lentamente, muy lentamente, posó una mano en la espalda de Valeria, y algo en ella se rompió. No de forma ruidosa ni visible, pero lo suficiente. Mateo lo vio en sus ojos. Ese muro delgado que había mantenido toda la noche se resquebrajó. Y por primera vez, ya no se veía distante. Se veía humana, real, presente. Valeria se separó tras unos segundos como si nada inusual hubiera pasado y simplemente dijo, está bien. Renata tragó saliva. Claramente no estaba bien. Pero escucharlo de ella, hizo algo. Algo pequeño, algo silencioso, pero algo real. Mateo observó a las dos. Algo desconocido asentándose en su pecho. No era consuelo. No era miedo. Era algo intermedio. Porque por primera vez en 3 años, vio a su hija conectar con alguien así. Y por primera vez en mucho tiempo, él no supo qué significaba. El abrazo cambió algo. No de manera grande u obvia, pero lo suficiente para que ninguno pudiera volver a ser desconocido. Renata se quedó sentada tranquilamente después de que Valeria se apartó, con las manos aún donde Valeria la había abrazado, como si se aferrara a la sensación. Mateo no interrumpió. Solo observó, tratando de entender qué estaba pasando y por qué se sentía importante. La voz de una enfermera cortó el momento de repente. Valeria Cárdenas. Mateo se levantó de inmediato. Somos nosotras. Valeria miró a Renata antes de moverse. ¿Seguirás aquí?, preguntó. Renata parpadeó, un poco descolocada. Sí, dijo suavemente. Eso creo. A Valeria le bastó. Tomó la mano de Mateo y lo siguió por el pasillo, pero miró atrás una vez. Renata aún la miraba y, por un segundo, ninguna de las dos apartó la vista. La sala de exploración era pequeña y demasiado brillante. Valeria se sentó en la camilla, balanceando ligeramente las piernas mientras el médico revisaba su muñeca. Parece un esguince leve, dijo. Sin fractura. ¿La vendaremos? Necesitará reposo unos días. Mateo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. Valeria apenas reaccionó. Ya no estaba pensando en su muñeca. Mateo lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Renata está triste, dijo simplemente. Mateo se recostó un poco, frotándose la cara. Sí, lo está. Valeria miró su muñeca vendada. ¿Por qué la gente se pone tan triste? Mateo hizo una pausa. Esa pregunta, la que no tenía una respuesta clara. Porque la vida no siempre sale como queremos, dijo lentamente. Valeria lo pensó. Luego preguntó, ¿por eso se fue mamá? Mateo se quedó helado. Esa golpeó más fuerte que cualquier cosa esta noche. La miró con cuidado. Ella no estaba molesta. Ni siquiera estaba emocionada. Solo preguntaba, tratando de entender.
Sí, dijo en voz baja. Algo así. No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Valeria asintió, aceptándolo de la manera simple en que los niños lo hacen. Luego dijo, entonces Renata tampoco hizo nada malo. Mateo la miró. Realmente la miró y por un segundo no vio a una niña. Vio a alguien tratando de dar sentido al dolor sin culpar a nadie. Y eso lo sacudió. Sí, dijo suavemente. No lo hizo. Unos minutos después, volvieron a la sala de espera. Renata seguía ahí. Misma silla, misma postura, pero levantó la vista en cuanto entraron, como si hubiera estado esperando. Valeria sonrió de inmediato y caminó hacia ella. No está rota, anunció. El rostro de Renata se suavizó. Qué bien, dijo. Te dije que estarías bien. Mateo se quedó unos pasos atrás, observándolas otra vez. Esta vez no se sintió incómodo, solo pensativo. Renata levantó la vista hacia él. ¿Buenas noticias?, preguntó. Sí, asintió. Solo un esguince. Los niños son más fuertes de lo que parecen, dijo ella. Mateo esbozó una sonrisa pequeña y cansada. Sí, empiezo a darme cuenta. Hubo una pausa. Luego Renata miró de nuevo a Valeria. Supongo que estarás con él un rato más, dijo con ligereza. Valeria sonrió, pero no se rió. En cambio, dijo algo que los tomó a ambos por sorpresa. No me importa. Luego miró a Renata. Pero él también necesita a alguien. Mateo exhaló bruscamente. Vale, ya está bien, murmuró entre dientes. Pero Renata no se rió. Solo miró a Valeria como si no supiera cómo responder a algo tan honesto. Y quizás no quería hacerlo. La clínica se había vuelto más tranquila. La tensión anterior no regresó, pero algo más había ocupado su lugar. Algo más suave, menos defensivo, como si la sala misma hubiera cambiado de forma tras las palabras de Valeria. Mateo se quedó de pie cerca de las sillas, inseguro de si sentarse otra vez o dejarlo estar. Renata notó su duda. Puedes sentarte, dijo suavemente. No era una orden, más bien un permiso. Mateo asintió y se sentó, manteniendo un poco de distancia, pero no tanta como antes. Valeria, entretanto, ya había reclamado el espacio entre ellos como si le perteneciera. Naturalmente, balanceaba las piernas, mirando de uno a otro como si viera algo desarrollándose que solo ella entendía del todo. Así que, dijo Renata con cuidado, viven cerca. En Brooklyn, respondió Mateo. No lejos de aquí. ¿Tú? Queens, dijo ella. Me mudé allí hace un tiempo. Siguió una pausa. No incómoda esta vez, sino neutral, como dos personas que bordean lentamente los bordes de algo que no están listas para nombrar. Valeria inclinó la cabeza. ¿Vive sola? Mateo casi se ríe. Valeria. Pero Renata respondió primero. Sí, dijo simplemente. Así es. Valeria aceptó eso sin dudar. Eso debe ser silencioso, dijo. Renata parpadeó una vez y luego esbozó una sonrisa pequeña, casi invisible. Sí, a veces demasiado. Mateo notó la forma en que Renata lo dijo. No triste exactamente, solo honesta. Como si ya no intentara impresionar a nadie con fortaleza. Valeria se recostó contra el brazo de Mateo. Papá dice que nuestra casa también es demasiado silenciosa. Mateo alzó una ceja. Yo no dije eso. Sí lo hiciste, respondió ella al instante. Renata sonrió esta vez, una real. Pequeña, pero real. Mateo lo notó y, por alguna razón, se quedó con él más tiempo del que debería. Una enfermera pasó llamando algunos nombres. La sala de espera se vaciaba lentamente. La noche avanzaba hacia la mañana sin que nadie lo notara realmente. Renata miró la puerta de salida una vez. Mateo lo vio. ¿Esperas que alguien te recoja?, preguntó. Dudó. Iba a hacerlo, dijo, pero les dije que no vinieran. ¿Por qué? Otra pausa. Luego dijo, no quería ir a casa todavía. Esa respuesta quedó flotando en el aire más tiempo del esperado. Valeria la miró como si entendiera eso mejor de lo que debería. Mateo no presionó. Solo asintió ligeramente. A veces quedarse fuera se siente más fácil, dijo en voz baja. Renata lo miró. Luego realmente lo miró. Sí, dijo. Lo es.
Silencio otra vez. Pero este no estaba vacío. Era compartido, como tres personas sentadas en el mismo espacio frágil, cada una sosteniendo algo que no estaba del todo lista para soltar. Valeria se paró de repente sobre la silla. Papá, dijo con firmeza. Mateo suspiró. ¿Ahora qué? Ella señaló entre él y Renata como si estuviera decidiendo algo importante. Ustedes dos hablan como si ya se conocieran. Mateo se quedó ligeramente paralizado. Renata no respondió de inmediato porque la verdad era que se sentía un poco así. No familiaridad, ni conexión todavía. Algo intermedio. Una pausa en la vida donde dos caminos rotos se cruzan accidentalmente y dudan antes de seguir. Renata habló finalmente. No es así, dijo suavemente. No realmente. Pero su voz no sonaba segura. Y Mateo no estuvo en desacuerdo porque por primera vez esta noche, él tampoco estaba seguro. Valeria sonrió como si hubiera logrado algo importante de todas formas. Y en ese pequeño y extraño momento, ninguno se apartó de ello. Cuando llamaron a Valeria para una revisión final, la noche había cambiado. Ya no solo era tarde. Se sentía como si el mundo exterior se hubiera ralentizado para igualar la calma dentro de la clínica. Mateo se levantó con ella, pero esta vez Valeria no corrió. Hizo una pausa, mirando atrás hacia Renata como si tratara de memorizar su lugar en la sala. Ya vuelvo, dijo Mateo suavemente. Valeria asintió. Pero antes de seguirlo, se giró hacia Renata. No te vayas, dijo. No fue una pregunta. Ni siquiera una petición. Renata parpadeó, ligeramente sorprendida. Está bien, dijo en voz baja. No lo haré. Eso pareció satisfacer a Valeria. Se fue con Mateo por el pasillo y, por primera vez desde que las conoció, Renata se quedó sola. Exhaló despacio, recostándose en la silla. La soledad le resultaba familiar. Normal. Pero esta noche no lo era. Su mente seguía repitiendo cosas que no esperaba que importaran. El abrazo de una niña, una pregunta simple, las respuestas tranquilas de un hombre. La forma en que no intentaron arreglarla, solo existieron a su lado. La confundió más de lo que debería. Miró la silla vacía a su lado, luego apartó la vista rápidamente. En el pasillo, Mateo esperó mientras la enfermera revisaba a Valeria una última vez. Está bien, dijo la enfermera. Vendada, reposo, nada de actividad intensa por una semana. Mateo asintió otra vez, el alivio asentándose por completo, pero Valeria no se centraba en eso. Miraba más allá de él, hacia la sala de espera. Papá, susurró. Sí. ¿Podemos quedarnos un poco más después de esto? Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Dudó, luego lo dijo simplemente. Porque ella parece que no quiere estar sola. Mateo no respondió de inmediato. Miró a su hija correctamente. Había momentos en que olvidaba lo profundamente que ella notaba las cosas. Cosas que los adultos aprenden a ignorar. Es una desconocida, Valeria, dijo suavemente. Lo sé, respondió ella. Eso fue todo. Sin discusión, solo certeza. Mateo suspiró quedamente. ¿Veremos? Pero Valeria ya había oído lo que necesitaba oír. Cuando regresaron, Renata seguía allí. Misma silla, misma postura. Pero ahora levantó la vista más rápido, como si hubiera estado esperando el sonido de sus pasos. ¿Ella está bien?, preguntó Renata de inmediato. Mateo asintió. Sí, todo bien. Algo en su rostro se relajó. Valeria caminó directamente hacia ella como si no hubiera pasado el tiempo. Te lo dije, dijo Renata suavemente. Valeria sonrió. Tenía razón. Siguió una pausa. Luego Valeria hizo algo más pequeño esta vez, menos dramático que antes, pero de algún modo más significativo. Simplemente se quedó junto a Renata, sin abrazar, sin hablar, solo permaneciendo cerca. Renata la miró, luego lentamente a Mateo. Supongo que ustedes dos ya terminaron aquí, dijo. Sí, respondió Mateo. Probablemente. Otro silencio, pero se sintió diferente ahora. Menos como desconocidos esperando, más como personas evitando una despedida que aún no habían acordado. Renata se levantó despacio. Debería irme después de esto, dijo, casi como si se lo recordara a sí misma, pero no se movió. Tampoco ellos. Y por un momento,
Nadie dijo nada porque algo no dicho ya estaba empezando a tomar forma, y ninguno sabía qué hacer con ello. Los papeles de alta eran simples, demasiado simples para lo complicado que se sentía la noche. Mateo los firmó sin leer realmente. Su mente ya no estaba en tinta ni instrucciones. Estaba en el hecho de que irse ahora se sentía más difícil que haber llegado. Valeria sostenía su mano, pero no dejaba de mirar atrás. Cada pocos pasos, como si comprobara que algo detrás de ella seguía siendo real. Renata estaba cerca de la salida de la sala de espera, con los brazos sueltos y cruzados. Parecía alguien preparándose para regresar a una vida en la que no quería volver del todo todavía. Mateo dejó de caminar solo por un segundo. Valeria lo notó de inmediato. «Papá». No respondió de inmediato porque Renata también los estaba mirando. Y esta vez no había distancia en sus ojos, ni muro emocional, solo algo más callado, más humano, menos protegido que cuando empezó la noche. Valeria soltó lentamente la mano de Mateo. Mateo no la detuvo. Ella caminó hacia adelante. Renata se agachó ligeramente cuando Valeria se acercó, como si ya hubiera aprendido a encontrarse a su altura. Valeria no dijo nada al principio. Tampoco Renata. Luego Valeria habló. ¿Vas a estar bien ahora? La respiración de Renata se cortó ligeramente. Pequeño pero real. Creo que sí, dijo. No era del todo cierto, pero tampoco del todo falso. Valeria sintió como si aceptara ese tipo de respuesta. Luego hizo algo que dejó a ambos adultos inmóviles. Abrazó a Renata otra vez, más corto esta vez, más suave, como una despedida que no quería ser demasiado definitiva. Renata cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, algo dentro de ella había cambiado. Mateo lo vio claramente ahora. Esto ya no era una noche cualquiera. Esto era una grieta. Y algo largo tiempo cerrado. Valeria retrocedió y regresó al lado de su padre sin dudar. Pero no apartó la mirada de Renata. Tampoco Renata. Mateo aclaró su garganta ligeramente. Deberíamos irnos. Renata sintió despacio. Sí, deberían. Pero nadie se movió de inmediato porque moverse significaba terminar algo que no había empezado del todo. Mateo ajustó la chaqueta de Valeria. ¿Vamos? Valeria tomó su mano otra vez. Luego, justo antes de salir, miró atrás una última vez y lo dijo otra vez. No en voz alta, ni dramáticamente, solo con honestidad. Me gustas. Renata no sonrió esta vez. Solo asintió como si tratara de aceptar algo que no sabía que se le permitía sentir. Cuídala, dijo Renata en voz baja a Mateo. Mateo hizo una pausa y luego respondió simplemente, lo haré. Y entonces salieron al frío de la noche neoyorquina. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York, cubriendo las calles como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de los tres, algo había cambiado. Mateo abrió la puerta del coche para Valeria. Ella subió y luego miró por la ventana una última vez. Renata seguía allí de pie, mirando, sin perseguir, sin irse, solo estando. Y mientras Mateo se sentaba en el asiento del conductor, se dio cuenta de algo inquietantemente silencioso. No sentía que hubiera conocido a una desconocida esa noche. Sentía que se habían cruzado con alguien que no seguiría siendo desconocida por mucho tiempo. No amor, todavía no. Algo más lento. Algo real. Algo que comienza mucho antes de que alguien tenga el valor de nombrar. A veces la sanación no llega ruidosamente ni de repente. Llega en silencio, a través de desconocidos, pequeñas conversaciones y momentos que no parecen importantes al principio. La honestidad de un niño puede abrir puertas que los adultos han mantenido cerradas durante años. Y en medio del dolor, la vida aún encuentra formas de conectar a personas rotas de maneras inesperadas. Esta es la lección de la historia. Incluso cuando la vida se siente pesada y solitaria, una conexión humana genuina puede recordarnos que no estamos tan lejos